Hoy día esa parte de epidemiología que tiene que ver con lo que digamos es la parte operativa, con la parte de estadísticas de patologías frecuentes, ¿no? La otra parte lo ven en la parte de gerencia. Vamos a empezar conversando de algunas cosas que sí, pues en realidad no son tan agradables, en realidad son terminologías, conceptos que a veces incluso lo asumimos como que no debería ser para los médicos, eso es para el personal de salud no médico, decimos, pero lastimosamente pueden preguntar también. Y preguntan cosas muy puntuales, ¿ya? Y si uno no se ha dado la molestia de darle una miradita así, así sea de refilón, bueno, puede desperdiciar la oportunidad de algunas cosas, ¿no? Esto es lo primero que vamos a comentar. Ustedes saben que epidemiología en nuestro medio al menos está muy ligado a lo que es enfermedades infecciosas. Si estuviésemos en Europa, quizá hablaríamos de epidemiología de otro tipo de enfermedades, pero aquí todavía prevalece la patología infecciosa. Bueno, lo cierto es que para hablar de enfermedad infecciosa dentro del contexto epidemiológico, porque no vamos a hablar de otra cosa, de fisiopatología no vamos a hablar, es importante tener en cuenta esos componentes que vamos a mostrar ahora. Esto es eterna pregunta, le modifican de una u otra manera, pero el concepto siempre paran preguntando en los exámenes, ¿no? Esa triada, ¿no? Para que exista una enfermedad infecciosa, necesariamente tiene que haber un agente etiológico. Es obvio, si no, ¿cómo habría una enfermedad infecciosa? Cualquier enfermedad infecciosa tiene su agente etiológico. El VIH, el virus del VIH, la hepatitis B, el virus de la hepatitis B, la fiebre tifoidea, la salmonella tifi, la tuberculosis, el bacilo tuberculoso, la lepra, el Mycobacterium leprae, etcétera, etcétera. Toda enfermedad que se asume como infecciosa necesita un agente etiológico. Perfecto. Pero agente etiológico solo no va a producir enfermedad. Necesita, entre comillas, atacar a alguien. Ese alguien normalmente es el humano. Y cuando se comparte humano con huésped, hablamos del concepto de zoonosis, ¿no? Zoonosis son enfermedades que afectan a animales y eventualmente también pueden afectar a humanos. Entonces, este huésped puede ser no necesariamente humano, también puede ser un animal de otra especie, ¿ya? De otra especie. Y el ambiente es importante, ¿no? Para que no parezca palabreo, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de un ambiente a 39 grados centígrados, selva baja, humedad, y de tal manera que eso puede servir, por ejemplo, para la transmisión de la malaria. Eso no se va a dar en Cerro de Pasco, otro ambiente, donde sí hay Bartonella, por ejemplo. ¿Ya? Ese tipo de situaciones es importante. Entonces, la interacción de estos tres es lo que va a definir al final, ¿no? Cuando entran en desequilibrio, la presencia o no de una enfermedad infecciosa. Y ese concepto pequeño de agente, huésped, medio ambiente, de alguna manera lo paran preguntando en los exámenes, ¿ya? Tiene que haber un equilibrio necesario para que no haya enfermedad. Ejemplo, una persona que esté, por decir, hablando de malaria, en Iquitos, donde existe el anófeles, donde existe la malaria en sí, y está en un ambiente adecuado porque hay temperatura, humedad adecuada. Sin embargo, no todos los que están ahí están con malaria, o sea, están en equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, ¿no? Empezamos a tener problemas, ¿ya? Entonces, cuidadito, que este equilibrio entre agente, huésped y medio ambiente se da en el periodo prepatogénico, o sea, antes de la enfermedad, y eso es lógico, ¿ya? Eso es lógico. ¿Ya? Cuidado que les pesquen con preguntas de ese tipo y uno diga, uy, no le entendí bien la idea. Periodo prepatogénico significa antes de la enfermedad, como su nombre lo indica. Y para que sea antes de la enfermedad, la lógica me dice de que estos tres están en equilibrio, por eso no hay enfermedad, ¿no? Otro ejemplo, bacteria intrahospitalaria como agente, digamos Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Una persona que ha ingresado por una fractura, esta es el huésped, posible huésped al menos, y el ambiente sería el ambiente hospitalario, están en equilibrio, porque esa pseudomona todavía no se ha metido, no hay enfermedad, periodo prepatogénico, ¿ya? Cuando ya hay una interacción a favor de la gente, ahí ya cambia la cosa. Entonces, esta triada de agente, huésped y medio ambiente, ¿ya? Debiera estar en equilibrio para nosotros hablar de que de alguna manera, digamos, estamos en el periodo prepatogénico. Ese concepto en el enunciado de algunas preguntas se ve. Le dice en el periodo prepatogénico de la enfermedad.
Y cuando a veces pensamos que el tema no lo hemos leído, decimos, esto yo no lo voy a responder, pues, periodo prepatogénico de la enfermedad. Se hace referencia a eso antes de la enfermedad misma, ¿ya? Cuando hay interacción, ¿no? Miren, tiene que haber una interacción entre los tres. Por eso es que esa interacción, luego de que ha habido transmisión, esa interacción, ¿no?, viene a ser propiamente lo que es la enfermedad infecciosa, la interacción entre los tres. ¿Por qué hablamos de transmisión? Porque en una enfermedad infecciosa necesariamente debe haber transmisión, ¿ya? Y si hablamos de prevención, podríamos mantenerlo en equilibrio a los tres conceptos. Conceptos que no nos gustan mucho a la mayoría, me incluyo, pero es motivo de pregunta examen. Y como es motivo de pregunta examen, ni modo, pues, hay que verlo. Hay que verlo. Y aquí está un ejemplito de la pregunta, ¿no?, de las cosas feas que no nos gusta responder en el examen. Dice los tres elementos, y miren cómo lo menciona, los tres elementos que interactúan en el periodo prepatogénico de la historia natural de la enfermedad. A propósito, ¿qué cosa es historia natural de la enfermedad? Historia natural de la enfermedad es cuando nosotros vemos cómo evoluciona la enfermedad y no hacemos absolutamente nada. Les pongo un ejemplo. Hablemos de VIH. Veo desde que la persona se contagió, por ejemplo, y no hago absolutamente nada. Lo veo en el transcurrir de los años, cómo va desmejorando hasta el día que se ha muerto. Historia natural de la enfermedad. Si introducimos, por ejemplo, tratamiento con antirretrovirales, ya no es historia natural, ¿no? Y ahí la cosa cambia. Entonces, miren, ahí está la pregunta, creo que demuestra un poquito lo que estamos comentando. Dice los tres elementos que interactúan en el periodo prepatogénico de la historia natural de la enfermedad son, y ahí están las alternativas, una pregunta que en realidad es bastante fácil, solo hay que recordar lo que uno lo ha mirado así de refilón. Tampoco requiere que le den mucho tiempo, digamos, a esta parte, a este capítulo, ¿no? Pero lo necesario sí para recordar. ¿Cuál es la alternativa correcta, doctores? O sea, ambiente, agente y huésped, ¿no? Muy bien. Ya, a eso se refiere, periodo prepatogénico antes de la enfermedad. Miren, otra forma de preguntar. Ya, esta pregunta tampoco, no vayan a pensar que me la he inventado, ya. Revisen las preguntas que ya vinieron alguna vez. Miren lo que dice ahí. Dice, ocurre antes de las manifestaciones clínicas y depende de las condiciones del medio ambiente, agente y huésped. Sinceramente, quien no se ha dado la molestia de revisar se va a equivocar. ¿A qué se refiere? ¿Qué creen? ¿A eso se refiere, no es cierto? ¿O no? ¿O será, miren, periodo de incubación, periodo clínico, periodo prodrómico, periodo patogénico subclínico, periodo prepatogénico? Acuérdense que en el periodo prepatogénico, antes de que se produzca la enfermedad, había un equilibrio entre las tres cosas, ¿no es cierto? A eso se refiere, a esa cosa tan sencilla y elemental, pero a eso se refiere. Dice, ocurre antes de las manifestaciones clínicas y depende de las condiciones del medio ambiente, agente y huésped. Respuesta entonces, periodo prepatogénico, ¿ya? O sea, ya están presentes las tres cosas, pero aún la enfermedad no se da. Ahí está el periodo prepatogénico. Hay interacción mutua, ¿no es cierto?, entre agente y huésped, entre huésped y agente también, entre medio ambiente y agente, entre agente y medio ambiente, lo mismo entre medio ambiente y huésped, ¿no? Entonces la interacción tiene que ser de 2 a 2 y también entre los tres. Por eso es que la triple interacción recién resulta como propiamente la enfermedad. Acordarse, de acuerdo a esto que están viendo acá, ¿ya? Va a haber algunas cosas que tenemos que recordar. Justo lo que estamos viendo. Términos que a veces viene como pregunta y acordarse bien, ¿ya? Infectividad, obviamente dependerá de quién, del agente. Cuando hablamos del agente, a ver, hagamos una situación muy clara. Hablemos de una patología bastante conocida por todos nosotros. Digamos tuberculosis. El agente es el Bacilo de Koch. Entonces, ¿qué cosas dependerían del agente, del Bacilo de Koch? Infectividad. Capacidad del patógeno, en este caso del Bacilo de Koch, si lo ponemos como ejemplo, de invadir un organismo y provocar una infección. No está hablando de enfermedad, ¿eh? Infección, por si acaso. Y saben que la diferencia entre infección y enfermedad es que uno puede estar infectado y no tener mayor problema. Como el caso nuestro, todos estamos infectados con TB, todos, sin excepción, salvo aquel que nunca ha ido a un hospital, no lo creo, ¿ya? Todos están infectados con TB, pero probablemente nadie esté desarrollando la enfermedad,
¿ya? Una cosa es estar infectado y otra cosa es estar desarrollando la enfermedad. Y hay muchos más ejemplos. ¿Quiénes no están infectados con criptococo, por ejemplo? Toditos están infectados con criptococo. ¿Quiénes no están infectados por toxoplasma? Toditos también están infectados por toxoplasma. Por citomegalovirus, 100% seguro, todos también. ¿Ya? Pero no significa que estén desarrollando enfermedad por citomegalovirus, que estén desarrollando una enfermedad por toxoplasma o por criptococo. Entonces, infección es una cosa y enfermedad es otra cosa. El mejor ejemplo de infección y enfermedad, ¿cuál es? Que así ustedes lo pueden visualizar. El mejor ejemplo para mí particularmente, para que se entienda, es el VIH. La persona se infecta, no se enferma todavía, está infectado, sí. Y aquellos ya que están con CD4 deprimido y haciendo enfermedades oportunistas y están hospitalizados y a punto de morirse, ellos están desarrollando la enfermedad. ¿Ya? Más o menos así. Entonces, ¿qué cosa es la infectividad? Es la capacidad que tiene el agente etiológico para ingresar, para infectar, no necesariamente producir la enfermedad. Y aquí viene un término ya, digamos, complementario al primero, que dice patogenicidad, capacidad del microorganismo, de ese mismo, que podría seguir siendo el bacilo de Koch, para producir enfermedad en huéspedes susceptibles. Entonces, infectividad, y fácil por el nombre se pueden acordar, capacidad de infectar. Patogenicidad, capacidad de producir enfermedad. Y acuérdense que uno se puede infectar sin necesidad de desarrollar enfermedad. ¿Ya? Entonces, van muy ligados de la mano infectividad con patogenicidad. Sin embargo, hay que recordar que las dos cosas no equivalen exactamente a lo mismo. Patogenicidad va hasta la enfermedad, infectividad, como su nombre lo indica, solamente hasta la infección. Y hay otro término más por ahí, virulencia. ¿Ya? Virulencia. Capacidad del microorganismo, sigamos poniendo el mismo ejemplo, bacilo de Koch, de provocar daño orgánico una vez que se ha establecido la infección. O sea, cuanto más dañino sea, cuanto más agresivo sea, es más virulento. ¿Ya? Más o menos la cosa va así. Por ejemplo, podríamos dar, a ver qué ejemplo podríamos dar. En el caso de la TB, creo la cosa es muy clara. Ya, en el caso del dengue, ese término van a encontrar. El serotipo 2 es el más virulento. ¿Por qué? Porque el serotipo 2, ustedes saben que hay 4 serotipos, el serotipo 2 es el que está más asociado a fenómenos hemorrágicos, a letalidad, los pacientes se mueren más fácil, hacen cuadros severos. Eso significa virulencia, o sea, es más agresivo. Eso traducido de forma formal dice capacidad de un microorganismo para provocar daño orgánico una vez establecida la infección. Entonces, virulencia es quien ataca más agresivo, causa más daño. Patogenicidad, producir la enfermedad, infectividad, solamente infectar. ¿Ya? Hay que diferenciar, por favor, esos términos. ¿Ya? Claro que en la vida diaria a veces usamos de forma indistinta. ¿No? A veces usamos de forma indistinta. Cuando ustedes piden anticuerpos, podría ser una pregunta de examen. ¿Ah? Si a mí me tocara plantear una pregunta, yo preguntaría así. No les diría marque el concepto de infectividad, sino les pondría como ejemplo para que puedan razonar un poco. Cuando miden anticuerpos, por ejemplo, contra toxoplasma, ¿qué están midiendo? Infectividad, patogenicidad, virulencia. ¿Qué están midiendo? ¿Qué creen? Infectividad nada más. Solo están viendo si está infectado o no, nada más. Entonces, cuando piden anticuerpos contra citomegalovirus, ya sea IgG o IgM, por ejemplo, solo están midiendo si la persona está o no infectada. Punto, nada más. No significa que si sale positivo le debo dar tratamiento. Lo mismo es cuando miden el PPD. ¿El PPD qué cosa mide? Mide si una persona está infectada o no con el bacilo tuberculoso. Nada más. No les dice que un PPD positivo es sinónimo de iniciar tratamiento. ¿Ya? Muy bien. Sí se diferencian las cosas de forma clara, ¿no es cierto? Ya. Porque hay más términos todavía que siguen perteneciendo a la gente. Transmisibilidad. Pero ya es fácil de darse cuenta, ¿no? Uno solamente mira el término y más o menos uno puede darse cuenta a qué cosa se refiere.
Transmisibilidad, como su nombre lo está indicando, felizmente tiene ahí un punto de partida en el nombre correcto, dice capacidad de un organismo de pasar de un individuo infectado a otro, ¿no? A otro sano, obviamente, y posteriormente infectarlo. Algunos se transmiten fácilmente, algunos no. Les voy a poner un ejemplo en el caso de la TB. ¿Cuál tiene mayor transmisibilidad? ¿La TB MDR o la TB drogosensible? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen que se transmite más fácil? El drogosensible se transmite más fácil. El drogoresistente no se transmite tan fácilmente como uno podría pensar. Entonces, si hablamos de comparar transmisibilidad, por ejemplo, la TB MDR es menos transmisible que la TB drogosensible, ¿no? Característica de la gente, del bacilo de Koch, si estamos poniéndolo como ejemplo. Mutación, todo el mundo entiende qué cosa es una mutación, ¿ya? Formalizándolo el concepto, capacidad de realizar cambios en la secuencia de nucleótidos del ADN. Entonces, existen agentes etiológicos que mutan, algunos que jamás mutan también, ¿ya? Uno de los que más muta, ¿cuál es? Por ejemplo, la influenza A, ¿no? La influenza de tipo A. O sea, virus de la influenza, pero la de tipo A. Saben que hay B y C también. La C no nos importa, A y B sí, porque afecta a humanos. B es la de tipo estacional, todos los años viene, con el invierno, con el cambio de clima, y casi se mantiene estable. En cambio, el virus A sí tiene alta capacidad de mutar, por eso vienen pandemias. Muta, se hace más transmisible al mutar, ¿no? Se hace más virulento también, y obviamente produce pandemias. ¿Qué será antigenicidad? Acá uno puede confundir y pensar que no es característica del agente, sino del huésped, ¿ya? Porque antigenicidad viene a ser la capacidad que tiene, luego de infectar, de que el infectado forme anticuerpos. O sea, ¿qué tanto puede estimular ese agente etiológico al infectado para que pueda formar anticuerpos? Por eso dice capacidad de un antígeno, que puede ser el microorganismo completo, para inducir respuesta inmune. Si una persona se infecta y no forma anticuerpos, su antigenicidad no ha sido muy elevada de parte de la gente. Por ejemplo, persona con hepatitis B, no todos forman anticuerpo contra antígeno de superficie, no todos. Algunos sí, algunos no tanto. Los que sí formaron es porque el agente etiológico, ese virus de hepatitis B, probablemente tenía alta antigenicidad. Y los que no formaron, obviamente no lo tenían. Por eso es que, a pesar de haberse infectado, no desarrollan anticuerpos. Ya, más o menos la cosa va así. Características del agente. Porque a veces la pregunta es cuál de las siguientes características es propia del agente. Eso es todo lo que les preguntan. ¿Ya? Y uno simplemente tiene que reconocer. Suficiente con el repaso que vamos a hacer ahora, no necesito que lo toquen más. Y ahí está. Señala el término que no corresponde a una propiedad del agente etiológico. Dentro de las preguntas aburridas encontramos ese tipo de cosas. ¿Qué marcamos? A ver, infectividad, hemos dicho que sí, ¿no? Capacidad de infectar. ¿Cuánta posibilidad, cuánta capacidad tiene ese agente etiológico de poder infectar? Mutación, ¿no? También es parte de las características. Susceptibilidad, ¿qué creen? ¿Pertenecerá al agente o al huésped? Lógico, es al huésped. ¿Y qué cosa más o menos podría ser susceptibilidad? Muchos se exponen y no todos se infectan. El más susceptible se infecta, el menos susceptible probablemente no pase nada. Más o menos eso va. Porque patogenicidad y antigenicidad sí es. Entonces la respuesta es la C. Muchos podrían sacarlo deduciendo, es cierto, pero mejor si saben el concepto. La virulencia de un agente infeccioso se mide a través de... Esta es una pregunta interesante. ¿Ya? Es una pregunta interesante. Un concepto. ¿Qué opinan? ¿Qué cosa era virulencia? No es la capacidad de infectar, ni de producir enfermedad, de causar daño. Cuanto más virulento es, incluso puede matar, ¿sí? Entonces, ¿con qué cosa creen que lo pueden medir? A ver, si vienes en el examen así y ustedes tienen el concepto claro, a pesar que no han repasado exactamente estos términos, pero podrían más o menos deducir a qué cosa se puede referir. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, si una Salmonella typhi, una cepa de Salmonella typhi, mata de cada 100 a 20 personas,
y otra cepa de la misma Salmonella typhi, pero otra cepa, no mata a 20 de cada 100, sino mata a 90 de cada 100, podríamos decir cuál de los dos es más virulento, la segunda cepa, ¿no es cierto? Porque mata a 90 de cada 100. ¿Cómo lo pueden traducir eso en cifras? A ver, ya lo han dicho la mayoría, sin miedo. ¿Qué cosa mide la tasa de letalidad? Pueden preguntarles de otra manera. La tasa de letalidad mide A, infectividad, B, ¿no? Letalidad, infectividad, B, virulencia, C, transmisibilidad, etcétera. Entonces pueden acomodarlo de esa manera. Relacionen letalidad con virulencia. El más virulento mata más, ¿ya? La tasa de letalidad, no sé por qué se llama tasa, en realidad. Porque saben la diferencia entre tasa y proporción, ¿no es cierto? La tasa propiamente necesita una constante, ¿ya? Y necesita una población estimada, ¿ya? Esto es una proporción, pero se le llama tasa de letalidad. Se mide en porcentaje, ¿no? Un porcentaje simple, pero por algún motivo le llaman tasa de letalidad, ¿ya? Tasa de letalidad, por algún motivo le llaman tasa de letalidad. No es en sí una tasa, la tasa es diferente, ¿no? La tasa tiene un estimado en el denominador de población, ¿ya? Una determinada población y una constante todavía. Entonces se mide por cada 100.000, por cada 50.000, por cada 10.000, dependiendo de la constante. Acá no, les dan en porcentaje directo, pero se llama tasa de letalidad. Muy bien. Otra forma de preguntar, ¿ya? Otra forma de preguntar, dice la transmisibilidad es, a ver cómo lo habrán definido, capacidad de un agente infeccioso de entrar y desarrollarse o multiplicarse en el huésped. Bueno, sigamos leyendo si la cosa no está contundente. Es la capacidad de un agente infeccioso de modificar o variar alguna de sus características, ¿ya? O alguna de las características de su especie. Eso ya tendría que ver con otro concepto, ¿no? Eso más sería con mutación. El otro dice la capacidad de un agente de penetración en el huésped. Eso más que transmisibilidad, ¿qué sería? Eso sería, si logra ingresar, sería infectividad, ¿no? Capacidad de un agente infeccioso de pasar de un huésped a otro. Eso está mucho mejor. Y el otro dice la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en un huésped susceptible. La D va muy bien con el concepto de transmisibilidad, que simplemente es transmitir, pasar de un organismo a otro. Y la A, ver, vamos a definirlo. Dice es la capacidad de un agente infeccioso de entrar y desarrollarse, ¿no? No habla de transmitir, sino propiamente de ingresar. Vendría a ser más o menos infectividad, más que otra cosa. ¿Cuál es la alternativa correcta? Así es, doctores. Muy bien. ¿Pueden creer que estas preguntas se incluyen incluso en los exámenes MIR? ¿Sí? Revisen los exámenes MIR, si quieren desde el año 2000 o el último que ya salió el 2013, y por ahí hay preguntas así. Bien, no todas son características del agente etiológico, algunas características son del huésped, ¿ya? Algunas características son del huésped. Ahí hablamos de inmunidad, por ejemplo, ¿ya? No es lo mismo una persona que sea inmunocompetente a que sea un inmunosuprimido. Las cosas cambian, ¿ya? Las cosas cambian. En un inmunocompetente, por ejemplo, puede infectarse y quizá no desarrollar la enfermedad. En un inmunosuprimido, infectarse es casi sinónimo de enfermarse, ¿ya? Justamente porque es inmunosuprimido. Hablando de infecciones, hablando de enfermedades infecciosas, obviamente, ¿ya? La susceptibilidad, que ya estaba claramente establecida en una de las preguntas, es una característica del huésped. ¿Qué tan susceptible puede ser o no? Tanto de infectarse o como de enfermarse o de presentar algún tipo de daño. Y está en relación tanto a la inmunidad, a la edad también, por si acaso, ¿ya? A la edad también. Herpes zóster, por ejemplo, ¿quién es más susceptible? Los de la tercera edad. Son más susceptibles que las personas más jóvenes. Virus sincitial respiratorio es más para menores de 2 años, por ejemplo, ¿ya? Y así más o menos podemos ir detallando. Lo mismo en el caso de género o sexo, ¿no es cierto? Hay enfermedades más prevalentes en varones y hay enfermedades más prevalentes en mujeres. En enfermedades infecciosas no se ve tanto esto, ¿ya?
En autoinmunes, en otro tipo de enfermedades sí. Sin embargo, por ejemplo, Bartonella prevalece más en varones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, más o menos las cosas van así. La gestación es una condicionante para que también algunas enfermedades infecciosas desarrollen diferente que en el resto de la población. Les voy a poner un ejemplo. Una mujer de 20 años que tenga bacteriuria sintomática, no es gestante, ¿le conlleva algún riesgo? La respuesta es no. Pero una gestante, esa misma mujer de 20 años, gestante, que tiene bacteriuria sintomática, lo más probable es que si no se trata pueda llegar a hacer una pielonefritis en el embarazo. Entonces la gestación tiene mucho que ver. Por otro lado, la gestación también condiciona la reactivación o activación, si quieren, ¿ya?, de infecciones latentes. Hay que tenerlo presente. Un ejemplo es citomegalovirus, por ejemplo. No le va a causar daño a la paciente, pero sí al producto. Lo mismo, no es lo mismo toxoplasmosis en la gestación que una mujer no gestante. Entonces la gestación es una condicionante definitivamente. La raza tiene que ver también con algunas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en el caso el VIH-2, por ejemplo, VIH-2 no vemos en nuestro medio. El VIH-1 sí. Todas las características que conocemos del VIH es del VIH tipo 1. Ese desarrollo de la enfermedad en 10 años más o menos desde la infección es VIH tipo 1. El VIH tipo 2 es menos agresivo. El periodo de latencia es mucho más prolongado. Hay personas que pueden infectarse y hasta el día que se mueran, morirse por otra cosa, en muchas décadas y no haber desarrollado todavía inmunosupresión. Ese es el VIH tipo 2. Y el VIH tipo 2 no lo tenemos casi en nuestro medio. No lo tenemos prácticamente, no es zona. El VIH tipo 2 es más para zonas del África, por ejemplo, ¿ya?, donde la prevalencia es alta. VIH tipo 2, por poner un ejemplo. El HTLV1, por ejemplo, es otra posibilidad. El HTLV1 se ve más en, si hablamos de razas propiamente, en la raza asiática. ¿Ya? Los asiáticos tienen alta prevalencia de HTLV1. ¿Ya? Malaria por falciparum. Ustedes saben que el esporozoito que ingresa al organismo humano para producir la malaria, primero se va a las células hepáticas, luego salen, hacen el ciclo eritrocitario y buscan los glóbulos rojos. Con la babesia pasa lo mismo, ¿ya? Pero hablando propiamente de malaria falciparum, ¿no?, existen algunas deficiencias enzimáticas en algunas personas de forma congénita asociados a la raza que hacen que ese glóbulo rojo no tenga la forma común y corriente, ¿no? El ejemplo es de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por ejemplo, hace que el citoesqueleto del glóbulo rojo no tenga la morfología habitual, no es ese bicóncavo anucleado, es diferente. Eso hace que el parásito no puede ingresar con facilidad a ese glóbulo rojo. Entonces, personas que tienen esa característica, de alguna manera están protegidas de la malaria por falciparum. Y eso se ve bastante en personas oriundas de zonas del África, por ejemplo. Prevalece bastante la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por un lado les sirve para la malaria falciparum, pero por otro lado les expone a otro tipo de situaciones. Ellos no pueden tomar ni siquiera nitrofurantoína, por ejemplo, ¿no?, porque ustedes saben está contraindicado en la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, la raza también es una condicionante. Muy bien, más o menos la cosa es así, ¿ya? En lo que es características del huésped, la cosa es más simple, porque es lo que vemos a cada rato. Tenemos ya los conceptos muy bien definidos. En el agente, un poquito que había que repasar algunas cosas, porque no es algo que, digamos, manejemos en todo momento. Este es un ejemplo interesante. Sería una característica del huésped. Esta es una pregunta que siempre está presente. O lo pronuncian así, o lo enuncian de otra manera, pero hacen referencia a ese grupo especial. La esplenectomía predispone a infecciones por... ¿Cuál es vuestra alternativa? ¿Por qué? Es la E, ni hablar, es estreptococo. Incluso por eso, antes de hacer la esplenectomía, uno tiene que vacunar, ¿ya? Uno tiene que vacunar contra Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que el vaso, ¿no?,
actúa al final de cuentas no solamente para hacer la eritrocateresis, ¿no? Como sabemos, ni destrucción de elementos formes que ya no sirven en la sangre, sino también como, como un órgano de respuesta inmune. Y cuando retiramos el vaso, perdemos esa condición. ¿Ya? ¿Y contra qué cosa nos defiende más el vaso? Contra gérmenes encapsulados. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los gérmenes encapsulados que ustedes tienen que reconocer? De los más comunes, uno es estreptococo, obvio. Por eso hay una cifra bien clara. Es 800 veces más frecuente la sepsis por estreptococo en un esplenectomizado que en uno que tiene vaso. No 8 veces más, 800 veces más frecuente. Ya, y esas sepsis vienen a veces ser sepsis letales, termina en el fallecimiento del paciente. Por eso tiene que vacunarse. Tiene que vacunarse. No es solamente estreptococo. ¿Cuáles son los otros gérmenes encapsulados habituales? Haemophilus influenza tipo B, otra bacteria, ¿no? No virus de la influenza, Haemophilus influenza tipo B. También tienen que vacunarse. Escherichia coli, germen encapsulado, bastante común. Es una infección urinaria puede desencadenar cosas serias en los pacientes esplenectomizados. Dentro de los parásitos, malaria. ¿Ya? El paludismo, o sea, el Plasmodium, cualquiera que fuese la especie, el género Plasmodium en general decimos, también son microorganismos de tipo encapsulado. Entonces, las personas con esplenectomía deben de recibir vacuna, deben de cuidarse mucho del estreptococo, ¿ya? Porque este estreptococo, cualquiera de las especies de estreptococo, puede causar cosas muy serias, ¿ya? Cosas muy serias. Por eso es que en ellos sí está permitido, ante la sospecha de un cuadro faríngeo, por ejemplo, hay que dar tratamiento agresivo, ¿ya? Ellos son los que más deberían usar el amoxiclavulánico, ¿no? Son los que más deberían usar. Entonces, esta pregunta hace referencia a ello. Otras cosas que se ha visto, por ejemplo, es qué vacuna es la más importante, por ejemplo, y tienen que poner la antineumocócica, obviamente, Streptococcus pneumoniae, en este grupo de pacientes, ¿ya? Y por ahí a veces redundan las preguntas. Si se dan cuenta, es una característica del huésped, ¿no? Es una característica del huésped. Ese mismo estreptococo, con la misma virulencia que tiene, infectividad y todo lo demás, no le va a causar tanto daño a otra persona que tenga su inmunidad intacta.